Hola queridos colegas que nos acompañan en este ciclo de entrevistas del Código Orgánico Administrativo. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante como es la teoría de la prueba en el Código Orgánico Administrativo. Para este tema me acompaña el doctor Gabriel Galán, quien es profesor en la Universidad de los Hemisferios y en la Universidad Andina Simón Bolívar. Además es presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario y abogado en libre ejercicio. Doctor Galán, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Qué gusto tenerlo aquí y en honor al tiempo vamos a comenzar. Cuénteme, ¿cómo regula el COA la prueba en este código? Primero, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Ya saben que para mí siempre es gustoso participar de este tipo de proyectos, así que además les felicito el hecho de que de algún modo traten de socializar todo este proceso de comprensión de este nuevo cuerpo normativo que finalmente va a ser de uso frecuente y que además tiene que ser comprendido en un sistema de garantías hacia el administrado. Ya frente a la pregunta puntual respecto a la teoría de la prueba, yo creo que conviene primero marcar, ¿sí?, dentro de qué capítulo va a haber estas regulaciones respecto a la práctica probatoria en el procedimiento administrativo, y por eso vamos a hablar un poquito del procedimiento administrativo. El Código Orgánico Administrativo prevé ciertas normas de orden general que va a regular a todos los procedimientos administrativos, pero no excluye la posibilidad de que determinadas normas que regulen temas puntuales generen ciertos actos procedimentales puntuales, ciertos procedimientos específicos que deben respetar los lineamientos generales del procedimiento administrativo regulado por el COA. Por un lado. Por otro lado, además del COA, advierte la configuración de dos procedimientos administrativos especiales, que va a ser el procedimiento sancionatorio y el procedimiento de ejecución coactiva. Cuando el COA habla de las regulaciones generales sobre el COA, crea un capítulo directo que habla de la prueba y trata de establecer ciertos preceptos generales en la práctica probatoria. Uno, no va a ser ajeno a la teoría general de la prueba, porque es más, el COA tiene una norma de remisión, dice al régimen común de la prueba. Y lo primero que hay que tratar de comprender es qué abarca esto del régimen común. Exactamente. ¿Qué es esto del régimen común? Hay que recordar un poquito también este proceso de formación de lo que fue el Código Orgánico General de Procesos, el COGEP, que tiene un poco de reglas que están destinadas a la regulación precisamente de la prueba y que a mi criterio conforma el régimen común por una razón. Cuando la norma hace este envío, es un envío normativo, es decir, no es un envío que hace a la doctrina, no es un envío que hace a la jurisprudencia, no, es un envío que hace un régimen normativo común respecto a la práctica probatoria. Doctor, lo que usted me quiere decir es de que el COA dice de que se aplica como norma supletoria el COGEP directamente. Es más o menos lo que yo he apreciado de la lectura que hago del artículo. Perfecto. Por una razón. Cuando uno ve el ámbito de aplicación del COGEP, entendemos que regula todos los procesos y regula también la teoría general de la prueba en todas las materias, con excepción del ámbito penal, electoral y constitucional, en cuyo caso el ámbito penal, electoral y constitucional se ven como una excepción en la regulación procesal dentro de la construcción del proceso judicial. No tenemos cómo atender otro régimen común probatorio, porque recordemos que el Código Orgánico Administrativo, en cambio, dentro del ámbito de aplicación, va a regular todo lo que es el procedimiento administrativo. Exactamente. Entonces, ¿cómo va a haber una norma de reenvío a otro esquema que no sea en realidad el régimen común de la teoría de la práctica probatoria previsto para todos los procesos, excepto los específicos. Penal, electoral, constitucional? Perfecto. Entonces, hemos de entender que al menos ese reenvío se hace sí a la línea común, al tratamiento común de la teoría general de la prueba, que normativamente puede verse asentada en el ámbito de COGEP. ¿Y se parece mucho a cómo regula el COA la prueba a cómo la regula el COGEP? Lo que pasa es que hay particularidades, pero como hay el reenvío general, hemos de pensar que, por ejemplo, tienen que haber criterios de admisión probatoria. Entonces vamos a hablar de todas las fases del ejercicio de la práctica probatoria dentro de un procedimiento, desde el anuncio, la admisión, la ordenación, la práctica, la asunción y la valoración probatoria, propio del proceso judicial. Y el momento de decir la valoración probatoria a mí me trae
como que muchas dudas, porque ahora prácticamente hay quienes dicen que con el COA lo que se hizo es convertir a las entidades públicas en juzgados. Lo que pasa es que tiene ese corte, y ahí viene el tema. Si mandas al régimen común, si hablas de práctica probatoria, si hablas de todas las etapas del ejercicio probatorio en un proceso judicial, claro, lo que están utilizando como espejo, como referente en la práctica del procedimiento administrativo, son los lineamientos propios del debido proceso, ¿sí? Que es una construcción en ese proceso de constitucionalización del derecho procesal, porque el debido proceso reúne un cúmulo de garantías que van a permitir el ejercicio pleno del derecho a la defensa. Pero obviamente en la construcción del proceso judicial el pilar fundamental es la tutela judicial efectiva. Exacto. En el procedimiento administrativo ese no puede ser el pilar, pero hay que entender también que en la configuración del procedimiento administrativo gran parte, ¿sí?, del pilar lo constituye el contenido del principio de la autotutela administrativa, es decir, la capacidad que tiene el Estado para autotutelar sus intereses en términos de interés general. Por eso es que tiene este reflejo, pero hay que ver las particularidades. ¿Por qué? Si tenemos todo este esquema y vamos a la admisión probatoria, vamos a ver que el COA dice que en la primera intervención que tenga el administrado, pues tiene que anunciar la prueba. Exacto. Y no tiene otro momento procedimental para hacerlo. De manera que si no lo anuncia, precluye y ya no podría practicar la prueba. ¿Okay? En la primera intervención no se le puede llamar un acto como se hace en materia procesal. Exacto. ¿Sí? Pero finalmente es la primera intervención con un anuncio probatorio, ¿sí?, de entrada. Pudiendo pedir también las pruebas que no estén en su poder, tal como lo hacemos actualmente en sede judicial. O es un sistema de acceso a prueba. De acceso a prueba. Entonces, si vamos en eso, también tenemos un régimen de prueba nueva, por ejemplo. Es decir, todo debe ser anunciado, excepto aquello que no se conoció en su momento. Perfecto. O aquello a lo que no se tuvo acceso, en cuyo caso debe haber solicitud de acceso a través de la autoridad administrativa. Antes de meternos al tema ya de cómo funciona la prueba, me gustaría que resolvamos esta duda que antes me surgía, y se dice que se parece mucho al tema judicial, pero normalmente en un procedimiento judicial la prueba estriba también un derecho de contradicción. O sea, yo presento esta prueba y la otra parte me dice esta prueba no vale o no es auténtica, etcétera, etcétera, y el juez tiene que valorar. Obviamente, ¿acá hay contradicción o no hay contradicción? En el procedimiento administrativo también tiene que haber una proyección obvia de contradicción, porque si no, no hay debido proceso. Porque si no hay parte del Estado. No hay garantía del artículo 76 de la Constitución. El artículo 76 de la Constitución también engloba los procedimientos administrativos. Pero no sería una contradicción como media parcializada, porque a la final el que va a contradecir es el mismo que va a resolver si se admite o no se admite la prueba. Porque la contradicción se enfoca en función del sujeto. La norma de contradicción que prevé el COA indica que todas las pruebas que practique la administración pública tendrán valor siempre y cuando se haya permitido que el administrado ejerza su contradicción. Perfecto. Y no lo contrario. Es al revés. Entonces, no lo contrario. ¿Por qué? Porque obviamente la administración pública en ejercicio de sus potestades va a reunir todos los elementos necesarios a fin de resolver, pero se resuelve en vía administrativa y es impugnable jurisdiccionalmente. Pero sí debe haber una proyección de contradicción, porque la misma administración pública, más allá del contenido, ¿sí?, que tiene para la autotutela administrativa, tampoco puede vulnerar el debido proceso. Entonces no puede dar valor a sus propios informes si previamente no se ha permitido que el administrado ejerza su derecho a la defensa respecto de esa supuesta prueba o medio probatorio, en cuyo caso tienes contradicción. Aquí hay algo importante que se dice, porque el COA en una de sus disposiciones señala que, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser estas pruebas que quiere usar la administración pública? Tal vez un informe, ¿no es cierto? Un informe. Y esos son actos de simple administración. Y el COA dice que los actos de simple administración no son propiamente impugnables, pero sí deben ser puestos en conocimiento del interesado para que haga sus observaciones. No va a impugnarlo, pero va a observarlo para que tenga valor dentro del expediente. También tienes una normita del COA que te deja claramente que si uno de los actos de simple administración sirve de fundamento al acto administrativo, el acto administrativo no acatado, el acto de simple administración, pues el acto administrativo sí es impugnable. Sí es impugnable. Entonces tampoco se le puede quitar valor al acto de simple administración. El hecho es que hay ciertas limitaciones frente a la impugnación. ¿Por qué? Porque el acto de simple administración supone una comunicación intraorgánica. Como no se proyecta hacia afuera, no ha de provocar efecto jurídico al administrado, no hay sentido en impugnar. Pero no quita que pueda servir de fundamento para un acto administrativo, que si se proyecta hacia afuera provoca un efecto jurídico y evidentemente tiene que ser impugnable. Ya respecto a la práctica probatoria como informe, evidentemente es un elemento más, y pongamos este término ya que tiene como reflejo el proceso judicial, es un elemento más de convicción que se tendrá que tomar en cuenta para motivar la resolución administrativa respecto de un procedimiento
determinado. ¿Okay? Exacto. Pero debe ejercerse el derecho de contradicción. Si no, por parte del ciudadano. Valor. Y ojo, en ese proceso además también se tiene que valorar, porque si tenemos una norma de reenvío que habla del régimen común, hay que entender que en régimen común hay que valorar que cualquier tipo de elemento probatorio no puede saltarse el ámbito de protección constitucional, es decir, no puedo practicar pruebas inconstitucionales y tampoco puedo practicar pruebas ilegales, y que tengo un test de admisión que va en términos de pertinencia, de utilidad y de conducencia, que es parte del esquema del régimen común, que no está regulado en COA, y como existe una norma de reenvío que crea un ámbito de supletoriedad, pues debería ser tomado en cuenta. Eso es algo que realmente preocupa bastante. Yo he conversado con algunos servidores públicos y dice prácticamente nosotros, nadie nos ha enseñado cómo se valora una prueba. Y más que nada en el sector público, las autoridades, que son generalmente quienes resuelven, son muy volátiles también. Va a generar tal vez una serie de conflictos en este sentido. Pero ya entrando en materia entonces de cómo ya tienen que hacerlos en el Estado las autoridades públicas, ¿qué tipos de pruebas vamos a tener en procedimiento administrativo? A ver, el COA también toma en consideración el principio de una práctica libre de prueba, lo que es la libertad probatoria. En consecuencia, puedes hacer uso de cualquier medio probatorio. Si hay normas que van particularizando el ejercicio de determinadas pruebas. Ejemplo, cuando habla de la prueba pericial, ¿sí? Creo una mixtura que se aleja un poquito de la regulación que tienes en el Código Orgánico General de Procesos. Porque en el Código Orgánico General de Procesos tú practicas la prueba pericial, pero la misma carecería de valor si testimonialmente el perito no defiende, ¿sí?, su informe pericial. Exactamente. En el caso del COA, en realidad se debe configurar una audiencia, ¿sí?, para ejercicio del informe pericial, pero la práctica o la prueba pericial se la practica inicialmente documentalmente, y lo que se realiza en la audiencia es un contrainterrogatorio, que es un esquema real de defensa directo, en donde no se va a sustentar como interrogatorio, es decir, no se va a sustentar de manera positiva, porque vale, ya está ahí documentalmente, pero para el ejercicio de la contradicción sí va a haber un contrainterrogatorio. Ahí sí, es solo las fallas que van a encontrar la otra parte para ver cómo pueden derrotar ese informe. Una pregunta antes de que se me escape, ¿esos peritos deben ser acreditados por el Consejo de la Judicatura o no? A ver, en realidad el COA no habla de esa cualificación específica, y cuando hace mención, por ejemplo, en otro tipo de normas, como cuando habla en el proceso coactivo, cuando se habla de peritos para los avalúos en función de remates, en realidad hace una mención general y tiene una definición propia el perito, que es la general, de que se refiere a un profesional, a un experto en la materia, e incluso abre la posibilidad de que los mismos servidores públicos que tengan ese perfil sirvan de peritos. Ahora, y en la práctica probatoria frente al procedimiento administrativo, hay que pensar que es el administrado el que está frente a la administración pública, y que hay una carga probatoria que también hay que establecer y que está regulada por el COA. Exacto. Entonces, en todos aquellos procesos que son sancionatorios, o en aquellos que se podría agravar la situación del administrado, la carga probatoria recae sobre la administración pública, y son ellos los que tendrían que probar. Por fuera de aquello, la carga probatoria está en el administrado, y el administrado, en ejercicio de esa libertad probatoria, bueno, podrá buscar todos los peritajes que le sean útiles, pero como está sujeto a valoración de prueba, el hecho de que existe un registro, es decir, que utilices los peritos que constan en un registro con la judicatura, también va a ser un criterio que va a tener que ser valorado. Ya te saltas una fase. Exacto. Tienes un sistema de calificación que te acredita que en realidad a ese individuo se le puede ver como perito. Por caso contrario, lo primero a acreditar dentro de la práctica probatoria es que tiene el nivel suficiente para ser comprendido como perito, y no como un profesional regular que a lo mejor no tiene el expertise necesario para jugar ese rol dentro del procedimiento. Es importante hacer un paréntesis en esto para mencionar. Los peritos, como dice el doctor, no legalmente, no necesariamente tienen que ser acreditados por la judicatura, pero es recomendable, porque de esa manera ya no entramos a discutir sobre la idoneidad del perito, sino ya sobre su informe directamente. Si no, tendríamos que empezar a acreditar las credenciales del perito y podríamos caer en un conflicto. Sin embargo, se ha quedado claro que no es obligatorio, pero es recomendable. Y ahora, yéndonos al tema de la prueba testimonial, que es el que estábamos continuando, de que ahora solo es con contrainterrogatorio.
Bueno, pero contra un tema pericial, porque si vamos a la prueba testimonial, habla de testimonio y habla de un contrainterrogatorio, pero eventualmente el testimonio excluye únicamente la prueba testimonial por parte de servidores públicos, que sigue siendo una prohibición general del régimen común y es una prohibición que aparece en el COA. ¿De todo servidor público o solo del que dictó el acto administrativo? No, de los servidores públicos en general. Nadie puede. Es que va por vínculo de representación, es decir, cuando estás testimoniando así conozcas del acto, el tema es en función de quién estás hablando. Se supone que dentro de la construcción orgánica de la institución pública, tú tienes un ámbito de competencia, lo que es tu puesto, que supone el servidor público con el ejercicio de sus atribuciones e incluso la vinculación a una partida presupuestaria. Exacto. Entonces el servidor público lo que tiene que hacer es informar, por escrito. Está en vía regular, entonces tienen que presentar un informe. Eso quiere decir, por ejemplo, digamos, van unos funcionarios, no sé, de la superintendencia de bancos, y van a hacer una inspección en una casa que está haciendo préstamos, y evidencian que se está prestando plata ilegalmente en esa casa. Ellos no pueden acreditarse como testigos para ese procedimiento sancionador. Para este el informe. Ellos tienen que transportarlo a escrito. Lo que pasa es que si ubicamos el ámbito de la línea procedimental, en el proceso administrativo, lo que me acabas de comentar es lo que el COA denomina actuaciones previas. Las actuaciones previas como procedimiento también está regulado. Las actuaciones previas tienen que concluir con la emisión de un informe. Y ese informe tiene valor probatorio dentro del procedimiento. Pero es lo que te explica la misma norma. Ese informe es el que te sirve de fundamento para el inicio del procedimiento sancionatorio. Perfecto. Y eso va a servir como elemento de convicción para resolución, a sabiendas que, por ejemplo, el procedimiento sancionatorio te genera unas garantías. El órgano instructor no puede ser el órgano resolutor. Y la actividad del órgano instructor, que precisamente es el ejercicio también en materia probatoria, concluye con la emisión de un dictamen que recomienda al órgano resolutor y que tiene todas esas pruebas, determinada posición respecto de la valoración que ha hecho los elementos. Perfecto. Y el órgano resolutor vuelve a revisar, coge el dictamen y finalmente él es el responsable. E independientemente toma la decisión. Que toma, claro, y es parte de la garantía del procedimiento. Es de definición de funciones. Pero en el tema que estamos también tratando de la prueba testimonial, hay algo que a mí me llama la atención del COA y que justamente no se hace interrogatorio, sino solo contrainterrogatorio, porque dice que se lo agrega justamente por escrito el testimonio. ¿Cómo se practica la prueba testimonial? Podemos ver bien la norma, pero la remisión que hace por escrito, yo creo que hace relación directa a la prueba pericial, porque nos estamos olvidando que en la prueba testimonial no solo hablas de servidores públicos. El servidor público tiene que rendir un informe y el solo ejercicio de contradicción sobre el informe no necesariamente abre el ámbito del contrainterrogatorio, sino de oponerte directamente y probar con otros elementos probatorios que el informe no está bien asentado o que no corresponde a una aparente realidad. Exactamente. Pero frente al perito sí necesitas un contrainterrogatorio, y cuando lleves a terceros como solicitud y ejercicio de práctica probatoria del administrado, con el tercero vas a tener interrogatorio y contrainterrogatorio en el ejercicio de prueba testimonial. A mí me llamó la atención un artículo del COA que voy en este momento, vamos a abrir en Lexis la norma para verla, que habla de un tema de un protocolo público, de que debe adjuntarse, creo que es el pericial, en un protocolo público, y me llama la atención. Voy a mostrar en pantalla ahorita el artículo que tenemos, que es de la prueba testimonial, es del 197. Y voy a dar lectura para una comprensión. Dice: prueba pericial y testimonial. La administración o la persona interesada podrán contrainterrogar a peritos y testigos cuando se hayan emitido informes o testimonios en el procedimiento. Eso es lo que ya conversamos. Y dice: para el efecto, la administración pública convocará una audiencia dentro del periodo de prueba. Primera pregunta, puntual. Anteriormente el COA dice que la audiencia es facultativa, pero si es cuando haya peritos y testigos, ¿ya es una audiencia obligatoria? No, lo que pasa es que sigue siendo facultativo, porque el ejercicio que tienes para contrainterrogar tiene que ser anunciado en ejercicio de tu práctica probatoria. Si tú no lo anuncias, no tiene por qué practicar. Pero si yo presento un informe de un perito y digo, esta prueba voy a practicar y por tanto solicito que señale día y hora para la audiencia, ¿la administración podría decir no voy a dar la audiencia o ahí ya está obligada? Ahí tiene que hacerlo por pedido de parte. Exactamente. Porque si no sería una restricción a tu legítimo derecho a la defensa. Pero si tú presentas en físico y no pides absolutamente nada, ¿por qué se tendría que convocar a una audiencia? Pero ¿y si no presento prueba testimonial ni prueba pericial, solo prueba documental y pido audiencia, queda a discreción? Sí, pero lo que pasa es que hay que entender que en la configuración del procedimiento administrativo en COA, tú puedes solicitar audiencia con dos finalidades. Una, por pedido tuyo para ejercicio de tus alegaciones en defensa de tu posición, y otra, que es el sistema de audiencia para el ejercicio de práctica probatoria. Entonces, claro,
La primera puede ser solicitada en cualquier momento, y es la petición precisamente de parte para poder hacer alegación y responder a cualquier tipo de acusación o de criterio, de afirmación que haga la administración pública. Frente a la prueba, si es que vas a hacer práctica probatoria y pretendes ejercer la contradicción respecto a esa práctica que se materializa en el contrainterrogatorio, pues tienes que solicitar y se tiene que dar. Perfecto. Se tiene que dar. Porque si no, no se puede Pero estamos esa hablando de prueba. configuración de audiencias con distinta finalidad. O sea, es exactamente lo mismo. ¿Y podrían haber dos audiencias en el procedimiento administrativo o necesariamente una hay que evacuar todo? A ver, yo he sido la postura de que en realidad se pueden abrir el número de audiencias que se solicite que la administración pública crea convenientes, a fin de justificar de que no hay ningún tipo de restricción al ejercicio de la defensa. Porque no es un proceso tan así como el proceso judicial, ¿no? Porque si tú ves la norma que habla de las audiencias, no te dice que puedes llamar a una, a dos, a tres, no. Lo que te dice es que por pedido o incluso porque la administración pública lo considere necesario, puede convocar las audiencias. Pero eso es para cumplir ese fin de aparentes alegaciones. Para práctica probatoria se tiene que abrir. Entonces, abres para práctica probatoria, si aún no se ha resuelto y yo creo que es necesario hacer una alegación, no veo por qué no te tengan que negar o no puedas solicitar la práctica de audiencia. Esperemos que sea una práctica común, porque lo que pasaba en cambio con el JAFE era de que las administraciones en su mayoría de casos negaban las audiencias por carga de trabajo, tantas cosas. Lo que pasa es que ahí hay que pensar cuál es la finalidad de la audiencia que está en el JAFE. Entonces la audiencia era únicamente de alegación, salvo aquellos procedimientos específicos reglados donde la audiencia era para ejercicio de defensa. No sí, para práctica de prueba. No había audiencia de práctica probatoria, salvo cierto, por ejemplo, ley de sanidad animal, ley de sanidad vegetal, donde había audiencias en donde tú te defendías y además practicabas prueba, pero era por el ejercicio de defensa, es decir, ni siquiera la contestación era por escrito, era en audiencia, en el momento, entonces tenía que haber. Pero por fuera de aquello, cuando la audiencia simplemente era para alegaciones, también había que evitar que se generen incidentes innecesarios, es decir, si el procedimiento ya ha concluido y has presentado tu contestación, o si es claro ya hay prueba, si no además se saber más, ves las situaciones de derecho y solo pides audiencia por pedir, ¿para qué? Exactamente. Es el propio JAFE. Ahora acá hay que tener en cuenta bien cómo va el sistema, ya digo, por eso es que no hay obligatoriedad de audiencia. No hay. Y otra, pero hay que ver la finalidad que cumple. Porque a prueba no te pueden negar. ¿Hay obligatoriedad de periodo de prueba o no? Digamos que es un asunto de pleno derecho. ¿Se podría omitir la etapa de prueba? Si es que uno solicita, pero a ver, hay que comprender, las normas que estás leyendo de prueba son generales. Entonces ahí te dice, salvo que en una norma específica, crea un procedimiento específico donde no se prevea prueba, uno puede solicitar la práctica probatoria hasta 30 días. Hasta 30 días. ¿Qué quiere decir? Que claro, si hay normas específicas que crean procedimientos, evidentemente tienen que abrir pequeños periodos de prueba, sobre todo si se tienen que justificar hechos, porque no se podría resolver si hechos no están debidamente justificados y sin ejercicio de defensa y contradicción. ¿Y en asuntos de pleno derecho puedo omitir la práctica de prueba? Si es de pleno derecho, si no hay hechos que debas justificar, ¿para qué vas a ver? Para que solamente se resuelve sin... porque además, ojo, hay que tener en cuenta, ¿por qué? Y alguna vez me preguntaron, ¿por qué no se puede construir el procedimiento administrativo? ¿Cómo es el proceso? ¿Con días? ¿Con etapas? Porque señores, cuando hablamos del procedimiento administrativo estamos hablando de todo. Es decir, cuando tú vas y solicitas una copia certificada en una institución pública, hay un procedimiento administrativo, pero no es el procedimiento administrativo ni el sancionatorio, ni el de ejecución coactiva, que son especiales, ni es un procedimiento específico, sino que es un procedimiento simple, pero hay un procedimiento administrativo y tiene que haber garantías, porque tú estás haciendo una solicitud a la administración pública y la administración pública tiene que resolver de los modos de terminación de proceso que prevé el COA. Exactamente. Entonces tendrá que resolver, concederte las copias certificadas. Entonces no puedo establecer para un procedimiento de esos, que es solicitud, que es verificar solicitud, resolver y entregarte las copias certificadas, establecer que cuando pides copias certificadas hay que haber un término probatorio que hay que notificar y que contestes. Por Dios, todo lo que haces en administración pública es procedimiento administrativo, porque recuerden que el procedimiento administrativo no hace sino configurar las garantías del administrado frente a la administración pública. La administración pública por naturaleza es poder puro y el poder puro puede aplastar al administrado. La garantía está dada en el procedimiento. Entonces todo tipo de actuación e interacción que tienes con administración pública en términos de solicitud, reclamación, pedido, denuncia, concluye en la construcción de un procedimiento administrativo, pero tiene que ser flexible en términos de lo que en realidad se necesita. Diferente es cuando estás hablando del procedimiento administrativo sancionatorio. Ese sí está debidamente reglado. Yo tengo, antes de irnos al tema del sancionatorio, que me parece muy interesante, y tengo ahí unas 2 o 3 preguntas que quiero hacer. Estábamos revisando el último inciso del 197 y lo que me llama la atención es esto.
Dice, los testimonios e informes periciales se aportarán al procedimiento administrativo por escrito mediante declaración jurada agregada a un protocolo. Hasta ahí nomás leo. Yo digo, este Código Orgánico Administrativo es importado, adaptado de una ley española. Y yo me he preguntado si es que realmente la palabra protocolo público allá quiere decir lo mismo que acá, porque acá protocolo público de lo que más o menos se entiende es ante un notario. Y en realidad la aplicación de la norma va a concluir en eso. Pero yo pregunto una cosa, si yo voy a impugnar una multa de $80 y solo tengo testigos, ¿me sale más barato pagar la multa que irme donde el notario a acreditar 2 o 3 declaraciones juramentadas? Doctor, a su criterio, pero esta norma fue, no hay novedad. Esta norma fue mal escrita, se les deslizó una coma por ahí a los legisladores. No es que se les deslizó una coma. Primer problema. Yo creo que en el proceso de formación del COA entramos en ciertos esnovismos, es decir, quisimos evolucionar. Hubieron un grupo de asesores, un grupo de legisladores, un grupo de gente que seguramente leyó Sayagués y se creyó que era el momento adecuado de traer una norma, porque en realidad en Ecuador hace mucho tiempo teníamos la aspiración de tener una ley de procedimiento administrativo, estaba pendiente, porque el ERJAFE como reglamento autónomo no era suficiente, pero se lanzaron a tratar de traer normas innovadoras, cuando hubiera sido mucho más simple coger el ERJAFE, corregir algunos temitas que ya sabíamos que existía por la práctica diaria y ponerle ley. Claro. No quisieron, trajeron toda la innovación, y en la innovación siempre tienes problemas, porque estás trayendo un aparente nuevo modelo. ¿Qué pasa? Todo modelo se tiene que ir ajustando en el día a día con la práctica, y eso supone que el COE, ya van a ver, al corto plazo va a comenzar a tener algunos proyectos de reformatoria, porque va a comenzar a ocasionar ciertos problemitas. Cuando se lee la norma, aparentemente tú no te haces lío, porque dices protocolo, vas donde el notario, hay un protocolo público, está bien que entre como declaración jurada, porque además estás evitando que mientan, y ahí tienes un resguardo cierto. Claro. El problema es que nunca te pones a pensar en los costos cuando nunca has ejercido. Exactamente. ¿Ya? Ese sí es un problema. Entonces traen la innovación, están ajenos a la práctica, porque un legislador es legislador y en su vida debe haber llevado un procedimiento administrativo porque fue la misma asamblea. Traen los grandes asesores teóricos que en su vida han sacado una copia certificada en una superintendencia. Entonces no se dan cuenta los problemitas prácticos que puede traer. Pero ya te digo, no es el único caso. Si no, respóndeme, ¿qué pasó cuando hicieron el Código Orgánico General de Procesos? Que resulta chistoso. Cuando tú te vas a divorciar por mutuo, si tienes hijos, acudes donde un juez, donde no hay costo, ¿sí? Por el hecho de la desvinculación del matrimonio. Si tú, en cambio, no tienes hijos, es decir, que en términos de conflicto debería ser mucho más simple desvincularse, resulta que la competencia exclusiva es del notario. Y ahí te cuesta. Tienes que ir a pagar. Entonces tienes que ir a pagar por desvincularte. Claro. ¿Cómo explicas eso? Nuevamente, los que hicieron, seguramente en su vida. Y ahí aplicación al derecho de igualdad también, ya entrando en otro, que no es tema de entonces, lo mismo está acá. Porque si tú me dices que frente a procedimientos menores yo tengo que gastar en notaría, la respuesta en el aplicativo va a ser simple. La gente no va a gastar. Se acabó. ¿Para qué? Entonces la prueba testimonial se va a agotar, no va a existir, va a ser creando muros, estás creando ciertas restricciones al ejercicio, ¿sí?, de tus derechos. Y el problema es que todo este esquema COGEP sonó lindo en discurso, porque se asentaba sobre esa noción de Estado de Derechos y Justicia. Por eso es que el COGEP, contrario a lo que muchos han dicho estos últimos días, en realidad el COGEP es una norma que trata de defender al administrado, no es una norma que trate de fortalecer al Estado. No. Lo que pasa es que a veces la gente no entiende. Ustedes de la tendencia que dice que el COA es para el administrado, porque sí, he visto muchas tendencias en cambio que dicen que es hiperestatal. No, porque en cambio creo que ahí se olvidan que hay ciertos espacios en donde el principio de autotutela administrativa tiene que ser comprendido. Entonces no puedes tú esperar o llegar a la conclusión de que el COA defiende al Estado porque tiene una potestad coactiva de cobro. Pero si eso es parte de la autotutela, eso no se puede eliminar. Pero si tú en cambio ves el hecho de que ahora el procedimiento coactivo es bifásico y tiene una fase donde hay facilidades de pago que puede realizarse incluso hasta antes de que concluya el remate, y que te dan facilidades de pago hasta 24 meses, hay garantía. Y si tú ves que cuando hablas del título de crédito y hay una reclamación puntual,
el título de crédito como acto administrativo formal que puede acarrear la nulidad si no cumples los parámetros dispuestos, hay garantía. Entonces, si tú ves todo el título preliminar del COA, por Dios, todos son discursos lindos de principios que hay garantía. Cuando haces un análisis del principio de legalidad, que adopta una nueva dimensión, porque ya no se habla de legalidad como tal, sino hablas de juridicidad, que es mucho más amplio, y sobre todo el control o interdicción de la arbitrariedad. Entonces tú dices, tenemos un sistema de garantía que se acopla al Estado de Derechos y Justicia, con una noción de legalidad que ha evolucionado en un dimensionamiento garantista. No, el código, yo creo que en realidad está direccionado a la protección de la administración. El problema, uno, es que esto ya estuvo un año de vacancia legis, y nadie estudió para que la administración pública haga lo que tenía que hacer. Nadie hizo. Si tú ves unas normas dentro del procedimiento administrativo, incluso hay la posibilidad de que las administraciones públicas generen un poco de formatos para generar todos los procedimientos. ¿Eso qué supondría? Ni siquiera abogados, no hay costo de abogado. ¿Va en contra del ejercicio de nuestra profesión? Sí, pero si tú lo ves desde el administrado, en cambio te facilita el acceso. Y eso es un pero no para recursos, solo para reclamos. No para recursos, pero tienen su razón de ser. Exactamente. Porque obviamente tampoco puedes generar recursos un espacio abierto de que ya. todo el mundo fastidie. No es que sea técnico, sino que siempre todo administrado se va a sentir inconforme si no le dan la razón. Exacto. Pero de ahí a tenerles otra cosa. Claro, evidentemente. Entonces sí se necesita un corte, digámoslo así, de tecnicidad para no sobrecargar a la administración pública. Pero frente a la reclamación, la configuración del COA era que el administrado entre directamente sin gastar en abogados, sin costo. Se supone que el COA busca homologar los procedimientos, entonces ya no necesitas buscar abogados que sean especialistas en el MAGAP, no necesitas abogados especialistas en las tulmas, que es lo que vivíamos antes, sino que en realidad hay un sistema de garantías que es común y amplio. Entonces, el lineamiento del COA es para garantizar al administrado. El problema es que si durante un año que estuvo ahí para comenzar a aplicarlo, a nadie se le ocurrió ni siquiera abrirlo. Claro, cuando entras ya al aplicativo. El 9 de julio ya estaban, el 8 de julio ya estaban. Y es un modelo nuevo, ¿qué te queda? Sentarte a llorar, porque resulta que muchas normas no vas a poder aplicar con facilidad. Hay instituciones que dicen que todavía no están aplicando el Código Orgánico Administrativo, inclusive. Date cuenta. Pero veas, algo que me pareció chistoso. Damos un curso de COA, ni cuánto, en la Asamblea Nacional a 600 personas. Viene gente que maneja todo el tema de controles del Ministerio del Interior. Controles de poner clausuras a los centros de diversión noctúrnicos por el estilo. Asustados, ¿por qué? Porque todo el ámbito sancionatorio, ellos lo tenían, de lo que me explicaron, pues tampoco es mi expertise, pero lo que me explicaron y les cuento, en un decreto ejecutivo. Y es lo que sabían. Es que ahora, ¿cómo hacemos? Porque todas las sanciones y el tema de poner los clausurados y demás, desde el decreto 8 ni cómo. Yo me decía, a ver, vean señores, si no hay problema, con el COA pueden hacer lo mismo, porque la clausura sigue siendo una medida de protección provisional. Y lo que ustedes hacen son actuaciones previas. Y el mismo COA dice que en caso de que sea necesario todo este tema de clausura y demás, puedes adaptar un modelo dentro de eso mismo para dejarlo y convocar a la gente. Bueno, tienes todo ahí. El problema no está en el procedimiento. Es decir, el problema es que esté en las sanciones, porque tenemos un principio de legalidad, que no es de ahora, es de la Constitución del 2008, han pasado 10 años y todavía se están preguntando si la sanción puede estar en una norma secundaria, en un acuerdo ministerial que entiendo yo se hizo por delegación de potestad reglamentaria, es decir, estás aplicando una sanción reglamentaria. Pero eso no es que se prohíbe con el COA, no, eso no puede hacerlo desde hace 10 años. ¿Ya? Entonces, el problema es que lamentablemente la administración pública un año no se capacitó sobre el tema. Ahorita había una nueva norma y les coge las angustias. Y en las angustias no sale el problema real con el COA. Salen todos los problemas que tienen desde hace mucho tiempo. De ciertos abusos, de falta de respeto a principios de legalidad, de quebrantar el debido proceso constitucional. Pero no es problema del COA, incluso del municipio. Ya del actuar de la administración pública, del funcionario público. El municipio era cómo hacemos, pero haga si ahí está todo, o sea, no ha cambiado nada. Claro. En lugar de utilizar el COTAR, ahora abre el COA. Ahora el COA. Que hay diferencias mínimas, pero está ahí. El problema es que ustedes están mal acostumbrados y como ahorita hay que dar un cambio, no les salen los problemas del COA, les salen los problemas de hace 25 años. Exactamente, lo que no hicieron. Yo, la verdad, es de que el tema probatorio, como digo, ha quedado un poco claro acá el tema de que es muy parecido al COGEP. Y recuerden, compañeros, cuando no encuentren algo en el COA, la norma de procedimiento común, de régimen común de prueba, es el COGEP. Realmente aquí en estas entrevistas, doctor Galán, no nos gusta mucho dar una lectura fresca del COA. Son unas entrevistas muy especializadas, como dijimos, así que nos toca hacer las preguntas que realmente uno cuando está leyendo el COA dice, ¿y esto qué mismo quisieron decir? Como la del protocolo público. Pero hay otras también. Y por ejemplo, hay una prueba en el procedimiento administrativo común y en el sancionador no cambia mucho.
pero sí tiene unas particularidades. Ya me hay un artículo que es el 256 del sancionador que me llama la atención y que queremos escuchar cuál es su interpretación, doctor Galán. Y es este inciso, 256, tercer inciso, lo pongo en pantalla, dice: recibidas las alegaciones o transcurrido el término, no, perdón, el tercer inciso, los hechos probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la administración pública con respecto a los procedimientos sancionadores que tramiten. ¿Qué quiere decir esto, mi estimado doctor? ¿Por qué? Porque se entiende que si hay una sentencia, ya no estamos hablando del mismo conflicto de ahorita, sino que tal vez alguien puede venir con una sentencia de otro caso y a decir, esta prueba tiene que valer. Y no dice jurisprudencia, fallos de triple reiteración, ¿no? Dice sentencia judicial. No, pero hace relación sobre cierto. ¿Qué significa esto? Y veámoslo procesalmente para tratar de comprender, porque finalmente es teoría general de la prueba. Es teoría general de la prueba. Es lo que correspondería a la prueba trasladada, ¿ya? Sino que asentado particularmente al ámbito administrativo y partiendo de una sentencia. ¿Por qué? Más o menos lo que hace referencia a la norma es que si en una determinada sentencia se ha aceptado ya la existencia de un hecho en particular, pues el procedimiento administrativo no puede revertir, ¿sí?, la determinación judicial de ese hecho, porque la sentencia provoca efecto de cosa juzgada. Ahora, ahí hay un problema, porque el efecto va respecto a la decisión, no necesariamente respecto de la comprensión de los hechos, pero tratando de entender lo que quiso hacer el legislador. Pongamos de manera muy abierta. Si es que tú tienes una sentencia en donde dicen que un documento es falso, pues en un procedimiento administrativo no puedes convertir a ese documento que ya fue declarado falso como válido. Y es falso. Entonces la administración pública tiene que decir es falso porque la sentencia dice que es falso y no tengo por qué aceptar nada más. Esa es una prueba que ya no va a admitir contradicción. Claro, es que es falso. Pero es necesario decir que al decir resolución en firme quiere decir que ya no le quepan recursos judiciales. Claro, pero no tiene que causar efecto cosa juzgada. Puede ser incluso respecto a la decisión donde el hecho es fundamento de decisión. Exacto. Pero como ya provoca efecto cosa juzgada, ya en principio no hay cómo llegar a contradecir, porque es lo que determina ya una verdad procesal. Puede ser una sentencia, que es incuestionable. Una sentencia de primera instancia que no se apeló. Esa es la que vale. Es que no importa sea primera o segunda, sino que el tema es que si es una sentencia ejecutoriada, no cabe ningún tipo de recurso y ya está. Ese es el tema. Exactamente. Y en ese sentido, pues, prácticamente los funcionarios públicos están obligados a dar cumplimiento a esas sentencias, que no es de la parte resolutiva, aclaramos, ¿no? Porque la parte resolutiva se refiere a otros hechos. Hace mención a los hechos, no. La parte resolutiva es la resolución, la decisión, que claro, es acepto o desecho una demanda. Pero de otros hechos, porque si no van a ser nunca de los mismos, porque si ya está resuelto en sede judicial, ya no están en sede administrativa, es de otros hechos. No, pero ojo, no es que sea otro hecho, sino, a ver, comprendamos, son hechos. Ya. Entonces, si tú en un hecho dices que se ha suscrito un documento que dice tal cosa, y la conclusión judicial es que ese documento es falso. En la valoración de esa prueba dentro del proceso judicial. Las conclusiones que el juez hace al valorar. Ese documento es falso. Ya. Porque lo que va a decisión va a decir que eres culpable y vas preso. Eso es un tema de decisión. Pero si se llega a establecer o se deduce con facilidad esa sentencia, que claro, ese documento es falso, y tú traes de esa sentencia y se vean, señores de la administración pública, según esta sentencia, al señor X le juzgaron y le metieron tantos años por falsificar el documento, entonces el documento es falso, se tiene que acreditar que el documento es falso. Exacto. Pero es sobre la valoración que se hace de hechos, y eso hay que tener mucho cuidado, porque no es la decisión, y no necesariamente toda sentencia judicial va a acreditar hechos que sean pertinentes para este caso. Pero en resumen, lo que puedo decir esto es que lo que ya un juez valoró en una sentencia firme y da como hecho cierto, un funcionario público no puede decir lo contrario. Ese sería el resumen. Perfecto, entonces es importante entender este tema del 256 del sancionador. Y esta otra pregunta que también no quiero que se deje de responder, mi querido doctor, es la siguiente. En el 220 nosotros tenemos cuáles son los requisitos formales para presentar una impugnación, entiéndase recurso de apelación o de revisión, ¿no es cierto? Y en el numeral 3 me dice, doy lectura y lo pongo en pantalla, dice, el anuncio se debe contener, el anuncio de los medios de prueba que se ofrecen para acreditar los hechos, se acompañará la nómina de los testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Mi pregunta puntual es esta. Para el procedimiento administrativo normal, el 197 nos habla de la prueba testimonial y nos dice que se adjunta por escrito en el protocolo del notario que ya hablamos. Pero para presentar una impugnación, ya solo me dice, ya no adjunte por escrito la declaración fundamental, sino solo
ahí solo tengo que juntar la nómina de los testigos, tal como dice el COGEP, ¿no es cierto? A ver, ¿qué pasó ahí? Ya, a ver, eso tratemos. ¿Y por qué hay una prueba diferenciada? Uno, como te decía, en el tema del peritaje, al menos es clarísimo que se practica documentalmente el informe pericial y que hay que revertirlo a través de un contrainterrogatorio, porque no podría salirse del objeto y esquema del pericial. Cuando hablas del testimonio, te decía el testimonio tercero, y te decía, finalmente va a haber un testimonio, ¿por qué? Hay reglas específicas, incluso la práctica del tipo de preguntas que se va a desarrollar en la prueba de testimonio. Entonces te dice, por un lado, vas a presentar declaraciones juradas, ¿sí?, para ser contradichas a través de un contrainterrogatorio. Pero dentro de la regulación que se hace de las preguntas te dice, contrainterrogatorio, ¿sí?, tendrá que obedecer a preguntas cerradas, contrainterrogatorio. Exacto. Pero si ves el siguiente numeral te dice, sin embargo, si a raíz del contrainterrogatorio existen nuevos hechos, ¿sí?, que tengan que ser introducidos o discutidos, se realizarán preguntas abiertas. Eso es un interrogatorio. Entonces tienes un esquema de interrogatorio y contrainterrogatorio. Ahora, esto dentro de la fase regular del procedimiento. Cuando vas a un sistema de impugnación, lo que busca todo medio impugnatorio es pelearse con la decisión, por decirlo de manera sencilla, pelearse con la decisión que emitió un órgano que va a ser inferior, porque además ya no tenemos el recurso de reposición, tenemos la apelación y tenemos una extraordinaria revisión que es extraordinaria, ¿okay?, que actúa en función de determinadas causas. Entonces el de apelación obliga a que haya un órgano superior. El órgano superior lo que va a hacer es revisar todo el expediente administrativo y volver a resolver. Entonces, si es que tú estás impugnando y crees que hay mérito y que puedes probar que en realidad la decisión del inferior es equivocada, pero sin volver a repetir la misma prueba que fue practicada, porque el órgano superior bien puede volver a leer ya lo que está ahí, claro, a leer lo que está ahí. ¿Okay? Si es que es así y tú tienes, y pongo estos términos, nuevos testigos que pueden habilitar de algún modo, justificar, fundamentar de algún modo los supuestos de tu impugnación, claro, los vas a llamar para que en audiencia sencillamente declaren de acuerdo a las reglas previstas. Es decir, como ya hay una vinculación directa con el objeto procedimental, nuevamente recurres a contrainterrogatorio, porque muy probablemente serán en parte los mismos testigos que ya utilizaste, que simplemente hay que aclarar ciertos puntos en particular. Es contrainterrogatorio. No tienes que volver a meter por escrito lo que ya metiste y de lo cual ya fue valorado a través de un contrainterrogatorio en el procedimiento. Se lo tengo que anunciar. Tienes que anunciar si fuera que nuevamente vas a tener que establecer. ¿Y si fuera otro testigo? Si son nuevos, nuevamente, el nuevo va a tener que testificar respecto al objeto que está determinado en el procedimiento. Entonces ya no es necesario que haga el protocolo, sino que él tiene que ir a adjuntar. Entonces, a la audiencia y simplemente, mediante mecanismo de contrainterrogatorio, revalidar lo que ya se ha practicado, porque es impugnación. Y de interrogatorio no es un también. Proceso. Pero, y la pregunta sería, entonces, no es que, porque yo al principio dije, qué raro, o sea, me dio la impresión de que copiaron los artículos del COGEP, en realidad, porque está súper... No, sí, y gran parte copian, sí. Y dije, y acá se les deslizó porque no se dieron cuenta que en el 197 habían puesto, pero entonces parece que no se trata de un desliz, sino que realmente sí fue la intención del legislador poner dos regímenes de prueba en procedimiento y en recursos. En realidad, la lectura es tratando de darle un sentido. Principio de buena fe, pensado que el legislador no es tan bobo. Trató de darle un sentido porque también no habría mucho mérito, porque si tú vas a un sistema impugnatorio a decirme que presentas prueba testimonial y que tiene que ser por escrito porque son sobre hechos diferentes a los ya resueltos, me disculpe, estamos hablando de introducción de hechos nuevos, que sería un error de hecho que acredita el recurso de revisión, ya no apelación. Entonces parecería que no amerita tener otra vez una introducción por escrito, sino que vas a llamar a testigos que van a seguir tratando el tema sobre el que ya se decidió. Entonces, el mecanismo es contrainterrogatorio. ¿Para qué presentarlo por escrito? Haría sentido. No sería extraño. Hay razonabilidad ahí. Ahora, eso no quita que eventualmente los legisladores también acompañen un poco de normas del COGEP, porque sí las hay. Pero por tratamos ejemplo, de armonizar acá. Tratamos de armonizar por dar un criterio razonable a lo que han hecho. Pero, por ejemplo, en el proceso coactivo hay una norma que se refiere a la audiencia de ejecución que existe en COGEP, que no hay en COAP. Entonces nos tenemos que ceñir a lo que dice el COGEP. No, nos tenemos que ir allá. No, ahí sí puedes tú determinar que hay un error de copiar todos los artículos que tenía el COGEP. ¿Sí? Todo lo que es el ámbito de remates, ¿sí? Y pasarlo al COA solo ajustando, cambiando juez por órgano ejecutor. Y ahí sí, yo creo que se les pasó, porque sí no hay manera de comprender. Ahora, en esta en particular yo creo
que sí hay mecanismos. ¿Por qué? Porque en el recurso de apelación no hay mérito a poner una restricción a prueba, porque tú puedes probar, pero ¿qué vas a probar? Los argumentos y fundamentos de tu recurso de apelación. Porque si son nuevas cosas, ya no estamos frente a un recurso de apelación, sino un recurso de revisión, conforme usted indicó antes. Si es nuevo hecho, eso es importante. Eso es importante saber. Es muy importante. Entonces, prácticamente no es que ha sido una equivocación del legislador, tiene una finalidad. Es que hay que vincular, o sea, el recurso de apelación, lo que tú le estás diciendo al órgano inferior es, vea, dentro del expediente que usted trató, con la prueba que practicamos, su resolución está mal. Y ahora voy a, tal vez los mismos testigos que ya puse antes, los quiero ahora y ahora van a ser contrainterrogados otra vez. Para precisar si es que es indispensable, porque no vas a repetir nuevamente el proceso está ahí. Claro, pero si solo que solo si se practican las audiencias, y eso también lo dice, vas a tener los audios. Exactamente. Y el órgano superior para resolver el recurso de apelación pues tendrá que revisar, no es que puede, tiene que revisar, porque el órgano superior tiene que volver a resolver con mérito a los fundamentos del recurso de apelación, porque el recurso de apelación tiene que estar debidamente fundamentado. No es solo un recurso de apelación de me siento inconforme, no, tengo que establecer el porqué, y el órgano superior pues tendrá que analizar y establecer si el porqué del recurso es suficiente para cambiar el sentido de lo resuelto por el órgano inferior. Caso contrario, lo único que hará es ratificar lo del inferior. Entonces ya hay un objeto que sirve de hilo conductor para todo el procedimiento. Por eso es que el recurso ordinario de revisión tiene el supuesto de extraordinario, porque estamos hablando de hechos que se generaron con posterioridad a la emisión de la resolución y que amerita que se vuelva a resolver. Entonces, si tienes un nuevo testigo que aparece con otra cosa que no sabías de su existencia, bueno, pues es un error de hecho que se configura en otro sistema. O sea, pero ahí hay que resolver muchas cosas. La pregunta es por qué antes no se lo practicó. En realidad no contaba o si contaba, porque si no contaba, recuerda que hay normas respecto al acceso, a anunciar aquello que uno no tiene, si no se le conoce, de ese tema, sistema de prueba nueva. Si vamos al régimen común, pues hay esquema para prueba nueva que también se aplicaría respecto del recurso de apelación. Exactamente. Pero sigue siendo prueba nueva. La última pregunta que yo tengo respecto a este tema de la prueba, antes de ya hacer un pequeño resumen y cerrar la entrevista, mi querido doctor, es: el COGEP me parece que dice que yo tengo que tener la imposibilidad de acceder a la prueba que no está en mi nombre. Inclusive yo, para pedirle algo a través de las tarjetas de crédito a través del juez, primero tengo que pedir una petición, que ya sé que me van a negar por sigilo bancario, pero tengo que hacerlo. Así es. En el caso del COA no me habla de esa imposibilidad, solo me dice: la que no está en tu poder, le pides a la administración. ¿Qué significa? ¿Que en el COA no tenemos nosotros que agotar los medios? No, pero de igual manera deberías tener restricción de acceso. Porque si no, ¿cómo puedes justificar? Si no le estoy diciendo, déme haciendo el trabajo usted. Lo que pasa es que hay que justificar nuestro acceso, porque también puede ser que tú digas, solicito que mande el oficio en es cuánto. ¿Y qué tal si estás pidiendo un oficio para que te remitan una copia certificada de una escritura de una notaría? Claro. No tiene sentido. Primero habría que establecer cuál es la imposibilidad real, porque sigue siendo una práctica de acceso. Y ahí aplicas, ya te digo, la norma de envío que te dice que aquello que no está regulado por este código, se aplicará a las normas del régimen común, que es el COGEP. En el régimen común, a mi criterio, que está en COGEP. El régimen común lo que te diría es que para que hagas una solicitud de acceso, pues tienes que justificar que en realidad no tienes acceso. No tienes acceso. Porque si tienes acceso, pues no tienes por qué tener asistencia del órgano de la administración pública. Exactamente. Y eso es chistoso, cuando se crea este paralelo con el ámbito del proceso judicial. Hay que entender que el proceso judicial se crea en un sistema de justicia rogada, y eso supone determinar la carga de impulso procesal a uno de los sujetos. Aquí en materia administrativa yo creo que se tira un poquito las cuadras en el reflejo, porque por regla general en los procedimientos administrativos quien tiene la carga de impulso es siempre la administración pública, salvo los supuestos en particular en donde se exija al administrado que tenga ese impulso. Y porque incluso ya el COA regula un tema de abandono en los procedimientos que no son de oficio, que hace también ver un... Esos son los supuestos de excepción, pero la regla general es que el impulso tiene la administración pública. Porque es un mecanismo, y hay que entender bien esto, porque en el ámbito procedimental hay que entender la proyección del principio de la autotutela administrativa. Es decir, ellos tienen procedimientos en donde finalmente ellos también sancionan en función de potestades otorgadas constitucional legalmente, en las cuales no se requiere la presencia de un juez que garantice tutela efectiva. Entonces, esas herramientas también les da la posibilidad de caminar, pero con responsabilidad y en términos de que no se vulneren derechos. Exactamente. Por eso es que el impulso procesal tiene que estar en la administración. Si la administración, ejemplo, un procedimiento sancionatorio, no te sanciones, no puede quedar en el aire. Tiene que resolver. Escribir, y ahí, de acuerdo a los supuestos en particular de cada situación.
pero el impulso procesal está ahí. Y ahí es donde queda un poquito la pata coja cuando dicen es que hicimos el procedimiento administrativo enfocándonos en el procedimiento judicial para defender las garantías del debido proceso. Pero no suena bien, suena lindo, pero hay que entender también las particularidades del esquema. Cada uno, claro. Entonces, claro, frente a la administración de justicia, el esquema de una justicia rogada, respecto al menos del impulso procesal, es muy distinta al ámbito administrativo, donde el impulso, por regla general, el impulso procedimental recae en la administración pública. Prácticamente así una visión general la que hemos hecho, doctor Galán. Como ustedes han visto, queridos amigos, nos hemos salido por un lado, por otros lados de apelación, de revisión, de abandonos, porque realmente el COA es una norma que, como dijimos, no es que tampoco se ha inventado las cosas, pero es una norma nueva que estamos aprendiendo. Hemos aprendido el régimen común de la prueba. Recuerden, todas las enseñanzas que nos dio el doctor Galán son muy valiosas, doctor. Esas contradicciones que yo por ahí en el COA no sabía cómo resolverlas, y que ahora hay claridad, se hace camino al andar en esta y ojo, cosa. No le pongas claridad, porque como finalmente es una norma administrativa, también hay que entender que se tiene que ir perfeccionando, y se irá perfeccionando a través de consultas a procuradores. Es lo que siempre decimos. Porque ese es el cierre. Sí. Y créeme que muchas cosas van a terminar elevándose a procuraduría, esperando una resolución, una respuesta. Obviamente, porque hay varios problemas. Y solo como para acotar nomás, si bien evidentemente en sede judicial se entendería que los únicos que pueden ir marcando pautas o precedentes son los fallos de triple reiteración, pero en cambio la Corte Nacional ahora hace los papeles de procurador en sede judicial, lo que hace por sede administrativa, y empieza a emitir consultas, circulares y tantas cosas. Bueno, pero es que es un esquema regular cuando tienes un modelo nuevo. Tienes que exactamente, hay que tapar. Recuerden que, por ejemplo, todo el sistema del Código de Procedimiento Civil demoró años en ya no ofrecer problemas, pero años, porque estábamos hablando de una norma decimonónica, y ya la manejábamos con aparente tranquilidad en el siglo XX, en el siglo XXI, es decir, tuvo que pasar un siglo para que ya nadie se queje. Aquí estamos con normas nuevas, hay que ir viendo cómo se van asentando. Tenemos por lo menos de aquí unos 10 años de consultas al procurador, que esperamos a ver qué nos va a decir nuestro querido señor procurador. Muchas gracias, doctor Galán, gracias a nuestra audiencia, lo esperamos en una siguiente entrevista del Código Orgánico Administrativo. Gracias, muchas gracias a ustedes.